El tema de esta noche, ¿cuál es el tema de esta noche? ¿Cuál es el tema de esta noche? No, hermano. La batalla más grande. La batalla más grande. No lo olviden, hermano. La batalla más grande. Okay. Y el versículo lo encontramos en el libro de Jeremías, el capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice lo siguiente. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Isaías también. Vamos a leer el libro de Isaías. Isaías 55, el versículo 6. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Estas dos declaraciones de la Biblia nos dan a entender que Dios está cerca, que Dios no está distante, que Dios está inclusive más cerca de lo que nosotros pensamos. Hay una cita de una escritora favorita de un libro llamado Camino a Cristo, la página 43. Dice, debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Y dice ella aquí, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se ha reñido. El rendirse a sí mismo entregando todo a la voluntad de Dios requiere una lucha, más para que el alma sea renovada en santidad. Debe someterse ante Dios. O sea que si tú quieres, dice aquí, que tu lucha sea vencida, entonces tú tienes que someterte más a Dios. Ahora, hermano, yo quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Por qué será que la batalla más grande es contra uno mismo? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién puede ayudarnos aquí? Alguien, no todo el mundo al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano César? Es lo más grande, es la batalla más grande. ¿Por qué? Pero que no se deben de hacer. Ok. Es una batalla. Ok. Dejar lo que uno verdaderamente le gusta. ¿Qué más? Sí, hermana María. Ok. 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 Sí, hermano. ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿Por qué sería? Saben, hermanos, que la oscuridad no prevalece con la claridad.
Hace un tiempecito atrás hubo aquí un 26 de febrero un eclipse solar. Y eso duró no mucho tiempo. ¿Algunos se acuerdan de eso? Que muchas personas, inclusive nos dirigimos allá al aeropuerto y vimos ese acontecimiento. De repente se puso oscuro, pero cuando vino la claridad, inmediatamente se puso claro. Hay una historia para niños, de un rayito de luz, que el rayito de luz decía que no existe la oscuridad. Él decía. Y él trató de contradecirse a sí mismo. Trató de buscar y buscar y buscar y buscar la oscuridad y nunca la encontró. Nunca la iba a encontrar. Porque donde quiera que él llegaba, irradiaba luz. Irradiaba luz. No puede haber oscuridad. Pero mi hermano, sabemos que nosotros venimos heredando ¿qué? La naturaleza de ¿quién? Del pecado. Y mientras nosotros estemos aquí, en este mundo, hermanos, tenemos la tendencia de pecar. No vivimos según el pecado, pero llevamos esa herencia, esa posibilidad de fallar. Esa posibilidad. Por eso, hermano, es difícil para que este cuerpo se someta a hacer la voluntad de Dios. Porque las cosas espirituales no pueden someterse, o las cosas carnales no pueden someterse a las cosas espirituales. No se puede. Humanamente. Pero hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Todo. Y cuando Dios dice que todo es todo, hermano, entonces debemos confiar y caminar de acuerdo a la palabra de Dios para que Él nos dé la fortaleza. Ok. Bueno, hermano, vamos entonces a repasar lo que tenemos aquí. Dice aquí, la experiencia otra vez de otra persona. Dice, desde la niñez tenía un deseo de ser como Jesús. Hermanos, nuestro ideal y nuestro deseo es de ser como Jesús, ¿o no? Imitar a Jesús, hacer todas las cosas como Jesús la hizo en este mundo. Al final Jesús vino a este mundo para darnos un ejemplo de cómo vivir y salir en victoria. Cuando nosotros, hermanos, separamos nuestra vista de Jesús, entonces caemos. Eso fue lo que pasó con Pedro. Recuerden que Pedro estaba aquella noche, estaban en la embarcación. Y cuando Jesús se le apareció en medio del mar, en medio de una oscuridad, todos estaban asustados. Porque vieron como un fantasma. Y Jesús trató de consolarlo, diciéndole, calma. No temáis, porque yo soy. Y entonces Pedro le dijo, si eres tú, entonces manda que yo vaya. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. No debemos sentirnos menos que nadie, porque Dios nos da la fortaleza. Ahora Pedro estaba caminando encima del mar. Caminando, hermano. Estaba haciendo algo que él mismo no podía creer. Bueno, en el momento cuando él se sintió confiado en sí mismo y comenzó a ver las otras cosas y no a Jesús, entonces se hundió. Hermano que hoy está aquí con nosotros, cuando nosotros
estamos buscándole problema a cualquier otra persona hablando mal, es porque no estamos con Jesús. No lo digo yo. Si tú ves que una persona lo que constantemente causona problema en la vida de otro, es porque esa persona necesita de Jesús. No lo digo yo. Y Jesús hace la invitación: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, que habrá un tiempo cuando Jehová no esté. Y sabemos todo, hermano, que ese tiempo llegará pronto, porque es el tiempo de la gracia. Es el tiempo cuando se cerrará la puerta y no se podrá hacer nada más. Y lo que es justo, como dice el Apocalipsis, se quedará injusto. Justo. Y lo injusto quedará injusto. Porque el tiempo no será más. El tiempo no será más. Ok, entonces esta persona quería ser como Jesús, caminar como Jesús, hablar como Jesús, tratar a las personas como Jesús. Y hermano, ahí afuera las personas nos conocen a nosotros como cristianos. Que entre comillas nosotros deberíamos hacer lo que Jesús hace. Si debemos amar, debemos amar. Debemos ser bondadosos. Debemos ser humildes. Porque Jesús es humilde. Ahora ella sigue diciendo que mientras se consagraba diariamente a él, le pedía que la cambiara. Dice, él contestó mi oración de la manera más interesante, hermano. ¿Sabe que a veces nosotros queremos hasta decirle a Dios cómo hacer las cosas? Y a veces lo hacemos hasta inconscientemente. Nos sentimos tan como elevados que queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y en el momento que debe hacerla. El hecho de que tú sepas, de que tú estudies, de que tú estés al tanto de todas las cosas, no te da derecho de surpasar los planes de Dios. El mismo Jesús le dijo a María: todavía mi tiempo no ha llegado. Todavía mi tiempo no ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba y caminaba de acuerdo a la voluntad de su Padre. Gálatas 4:4 dice. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Vamos a ver que el hermano Steven lo ponga ahí. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, hermano. Nacido bajo la ley. Pero no vamos a desglosar ese versículo, porque un día me tocará traer la parte nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, dice la persona que Dios entonces hizo algo para ayudarle. Dice que ella tenía un suegro al cual quería mucho, pero la esposa del suegro había muerto de un cáncer. Él estaba solo. Ellos vivían en una hacienda donde había arroyos, había flores, había un ambiente natural. Entonces ella dice que invitó a su suegro para que su suegro viva con ellos. Porque ella decía que aunque su suegro no era de la fe, entonces la influencia de ellos iba a hacer que él recibiera a Jesús. Pero un día, como todos los días de costumbre, el suegro salía en la mañana y regresaba en la tarde. Un día el suegro salió,
Esa tarde no regresó y su hijo fue a buscarlo. Cuando fue a buscarlo, lo vio tirado en un monte. Realmente no sabía qué le había pasado. Pero cuando diagnosticaron, vieron que este señor estaba muy enfermo. Ahora él ni siquiera podía caminar. Entonces, con mil amor y sin experiencia, esta señora cuidó a su suegro. Ella lo bañaba, le cambiaba las ropas, lo cambiaba de lugar de la cama a la silla de rueda, lo paseaba y todo eso. Pero un día en su aniversario de boda, ella le dijo a su esposo: mañana nos vamos a escapar. Y arreglaron todo para que una persona venga y cuide al suegro. Pero un día antes, en la mañana, ella vino y le dijo al suegro: mañana alguien va a venir, te va a cuidar como nosotros, y nosotros vamos a salir a celebrar nuestro aniversario. Inmediatamente el suegro le reclamó y le dijo: yo soy responsabilidad tuya. Tú no puedes irte, tú debes quedarte. Inmediatamente ella dice que le dijo: usted es una persona egoísta. Pero inmediatamente cuando ella le dijo eso al suegro, ella sintió que no estaba siendo buena cristiana. En ese momento, dice ella, que se fue a orar y preguntándole a Dios por qué ella puede ser así. Y es que, hermanos, hay algo dentro de nosotros que no está muerto del todo. Hay muchas cosas todavía que necesitamos que Jesús la cambie en nuestra vida. Las pruebas revelaron un tumor que se había metatizado en su espina dorsal. Su médico proclamó una cirugía para remover el tumor, que le causó una parálisis permanente de la cintura hacia abajo. Este hombre estaba inmóvil, pero sí podía hablar. Quiero decirle, hermano, que ella dice que ella no podía entender lo que estaba pasando en ese momento. Cuando ella oró, le dijo al Señor lo siguiente: Señor, ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué no puedo controlar mi mal genio? ¿Estás realmente trabajando en mi vida? Le preguntó a Jesús. Y ella dice que la respuesta vino suavemente y dijo: estoy trabajando en tu vida. Estoy contestando tu oración de ser más semejante a mí. Así le contestó Dios. Hermano, ¿sabe por qué vienen las pruebas? Para purificarnos. No crea que la victoria se gana caminando en un camino de rosas. Hay que caminar por el camino de las espinas. Y Jesús nunca dijo que no va a tener pruebas en este mundo. Pero una cosa sí nos aseguró: he aquí, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así dijo. Y mientras más tú estés buscando de Dios, más y más pruebas van a venir a tu vida, hermano. Pero debemos estar fortalecidos. ¿Con quién? Con Dios, para poder soportarla. Porque Dios no le da
a nadie una prueba que no pueda soportarla. Porque juntamente con la prueba, Él también dará la salida. Él dará la salida. Él estaba contestando a ella su oración. Ahora, dentro de lo que Dios le había contestado, ella había fallado. ¿Qué está mal en mí, Señor? ¿Por qué tengo este mal carácter? ¿Por qué debo contestar así? Hermanos, saben que lastimosamente Dios no juzga como el ojo humano. Dios es paciente. Porque le digo, mi hermana, yo puedo hacer 99 cosas buenas para el hombre, y si hago una mala, no sirvo para nada. Pero para Dios la cosa es contraria. La ecuación es otra. Yo puedo hacer 99 malas y puedo hacer una, y por esa el Señor me salva. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, ¿saben qué? La respuesta vino suavemente. Estoy trabajando en tu vida, dijo. Estoy contestando tu oración de ser más semejante a mí. ¿Estás resentida con Jorge? Él toma tu tiempo haciéndote sentir abrumada y sin salida, le dijo. Ahora, hermano, el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Busqué aquí en el diccionario algo que nos ayude un poquito más para entender. Resentimiento y rencor es lo mismo. Y es un sentimiento de hostilidad, dice el diccionario, o un gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa, o un daño recibido. El resentimiento es un pecado, hermano. No debemos tener resentimiento. Hay personas, hermano, que tú le hiciste algo hoy y para siempre ya te marcan, aunque estemos en la misma iglesia. Yo puedo saludarte quizás, y tampoco puedo quedarme sin saludarte, pues no necesito saludarte para yo ir al cielo de la boca. ¿Ustedes sabían que hay un cielo de la boca también ese de ahí? Sí. Pero para yo poder entrar al cielo, yo debo, hermano, de pedirle a Dios que me quite el resentimiento, que me ayude a arrancar el rencor, para yo no pensar en venganza, y me quite los malos hábitos de pensar mal de la otra persona. A veces, hermano, cuando nosotros estamos metidos en algo, pensamos que la otra persona es igual. Pero siempre eso sucede cuando las cosas son negativas. Pero cuando las cosas son positivas, sí, siempre las cosas son para nosotros. No, yo soy el mejor. Que se pregunte aquí, ¿cuál es el mejor cristiano? Yo. Eso es natural, hermano. Aunque no quiera. ¿Sabe por qué Jesús aplaudió y también dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo? Le dijo a Nicodemo ayer, que te vuelva como un niño. ¿Sabe por qué? Porque en los niños hay sinceridad. Si al salir aquí nosotros agarramos vamos a decir, una torta de la que hace el hermano César, le estoy dando propaganda porque el 19 tenemos que comernos esa torta. Una torta sabrosa. Y si agarramos esa torta y la llevamos ahí, dejamos a cualquiera que la corte, inconscientemente, hermano, tú vas a agarrar la más grande, no me digas. O sea, esa misma torta, tú vienes y la agarras y comienza a repartir la torta. Y a veces tú dices, no, yo no quiero, pero muriéndote por dentro. Y antes de tú ponérsela delante de cualquier niño, inclusive hasta el bebé mío, ese reacciona. Porque ellos son sinceros, hermano.
Y eso es lo que Jesús está explicando. Nosotros debemos ser sinceros. Ante Dios debemos ser sinceros, porque Dios nos desnuda completamente, hermano. No podemos tener nada escondido delante de Él. Todo está abierto delante de Él. Y entonces, ¿por qué no podemos ser pantalla? Jugar en un circo. Debemos ser tal y como somos. Yo una vez dije esto aquí, que la primera vez que iba a trabajar en una iglesia cerca de la casa, yo hablé con un pastor de experiencia y que había trabajado ahí. Y le dije: pastor, ¿cómo puedo yo trabajar en un lugar donde la iglesia me quede a 5 minutos? ¿Cómo puede ser? Porque, pastor, todo el día tendré que estar con corbata. Me tengo que dormirme con corbata en la noche para amanecer en la noche en corbata, para evitar de quizá un hermano pase y no me vea encorbatado. Porque algunas personas piensan como que el pastor tiene que estar así siempre, y es lo ideal, es lo ideal. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? ¿Sabe lo único que tiene que hacer? Ser como tú eres, sin fingir nada. Así la gente te aprecia más. Y siempre lo he venido practicando, hermano. Porque un día, hermano, el día menos pensado, ese maquillaje se va a caer. Por la casa de mi mamá había una muchacha muy bonita. Ella trabajaba en una lotería vendiendo números. Yo aún no era cristiano tampoco. Pero nosotros siempre jugábamos en la calle ahí, aquí en Curazao, jugamos en la calle. Y le voy a decir la palabra, cuando ese tronco de mujer pasaba, todo el mundo se quedaba ahí admirando, todo el mundo viéndola, porque realmente era bonita, hermano, realmente. Pero un día nosotros fuimos a la oficina de números, fuimos un poquito más temprano y todavía ella no se había maquillado. Ya ustedes se imaginan lo que nosotros vimos. Hermano, así también lastimosamente y lamentable hay cristianos que se maquillan. Es tiempo de quitarse la máscara. Porque un día menos pensado Jesús va a venir y nos va a encontrar sin el maquillaje. Nos va a encontrar sin el maquillaje. Yo estoy contento y le agradezco a Dios, hermano, por estos sermones. Porque para que el sermón pueda tener efecto, debe llegarte a ti primero. Y debe hacer algo en ti. Yo estoy disfrutando de cada uno de ellos. Y le pido al Señor que me ayude para nosotros poder adaptarnos cada día. El libro del Ministerio de Curación, la página 373 dice: muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor, y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Entonces, les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle a Dios. Tú fuiste llamado por Jesús. Otra vez te estoy diciendo. Las personas ahí afuera siempre van a ver en ti algo diferente. Solamente que esa diferencia que hay en ti, no coja esa diferencia como algo tuyo, sino como algo que viene de parte de Dios.
Yo el año pasado fui a la iglesia allá a predicar a Haití, hermano. Y yo, con todas las informaciones que se tenía de Haití, yo no podía creer lo que yo veía. Hermano, allí la mayoría, para no decir todos los hermanos allá, tienen carros nuevos, tienen buena posición, tienen buenos trabajos. En Haití es uno de los, es el primer lugar de nuestra división, el lugar que da más ofrendas, sobre todo, hermano. Pero es uno de los países que ha sido más abatido. Pero ahí dentro, hermano, de ese país, hay hombres y mujeres fieles que doblan sus rodillas a Dios y le siguen. Así que, hermano, no importa quizás en la condición que tú puedes estar y lo lejos que quizás tú puedas ir. Buscad, Señor, mientras Él pueda ser hallado. Y la otra cita en Jeremías, Steven, pónmela por favor. Jeremías 29, versículo 13, ¿qué dice? Ahí está, si no la busco aquí, la leo. 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, hermano. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, me buscaréis con sinceridad. Con sinceridad. Yo no sé cuáles fueron los motivos por el cual tú hayas venido a Jesús, o haya venido inclusive hoy a la iglesia. Pero los motivos no importan. Lo importante es el hecho de que tú estás presente esta noche aquí. Porque Dios, dentro del plan, dentro de su calendario, también escribe la posibilidad de que un día tú también puedas buscarle y lo va a encontrar, porque lo ha venido a buscar con todo el corazón. Mis hermanos queridos, tengo otra cita aquí. Del Camino a Cristo, la página 23, que dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Hermanos, si nosotros nos gusta sacar mentiras roja, blanca, amarilla, porque hay de colores, mentira de colores. Hermano, una mentira es una mentira. El pecado es pecado, sea grande o pequeño. El único pecado que no es perdonado por Dios, ¿cuál es? El que no se confiesa. El que no se confiesa. La Biblia dice, la blasfema contra el Espíritu Santo. Pero si tú no confiesas, no crees. Y al mismo tiempo está blasfemando. Al mismo tiempo está blasfemando. Ok. Bueno. Entonces, dice ella, vi cómo el resentimiento, como el resentimiento, y no lo quería en mi corazón. Yo vi cómo era el resentimiento. Yo me di cuenta cómo era el pecado. Me di cuenta de los males que había traído en mi vida. Hermano, si tú sabes que el veneno es peligroso y te va a matar, lógicamente tú no lo vas a tomar, no lo vas a beber. Pero yo estoy seguro, hermano, que antes de eso, de saber que tal veneno era mortífero, yo estoy seguro que hubieron algunos curiosos que trataron de tomarlo. Porque siempre hay algunos curiosos, hay algunos.
Dice ella, confesé mi pecado y decidí vivir para Dios. Decidir para Dios, vivir para Dios, hermano, es una decisión personal. Personal. Nadie puede decidir por ti. Tú debes decidir vivir para Dios. Le pedí que me lavara y me diera un nuevo corazón. Me levanté de mi cama, sequé mis ojos y le pedí a Jorge perdón. Hermanos, si hay una cosa grande en este tiempo, inclusive en el pueblo cristiano, es el hecho de no querer pedir perdón, de no someterme. Por eso, hermanos, nosotros aprendimos el Padre Nuestro. No lo repetimos así como una... Pero Jesús dijo que siempre lo practiquemos. Que perdonemos así como nosotros también queremos ser perdonados. Es fácil decir, Señor, perdóname. Pero a veces es difícil inclusive de perdonarte a ti mismo. Hay personas que han hecho cosas y todavía viven con la conciencia de no perdonarse. ¿Ok? Bueno, hermano, entonces dice, mi corazón se llenó de paz y mi derrota se convirtió en victoria. Eventualmente colocamos a Jorge en una facilidad de cuidado cuando ya era imposible para mí cuidarlo. Una tarde recibimos la llamada indicando que Jorge había sufrido un derrame. Mi esposo se sentó a su lado y le susurró al oído, papá, ¿sabes que Jesús te ama? Le dijo. Si lo pides por tu corazón, Él te salvará. Dice que la única señal visible de que Jorge entendía era una lágrima bajando por su mejilla. En sus últimos momentos, dice ella, creo que él aceptó a Jesús como su Salvador. Hermanos, así como dije ayer, lo vuelvo y lo repito hoy. Nosotros debemos ser parte de la solución y no del problema. Nosotros debemos de alegrarnos por el bien de las personas y no por el mal. Yo no puedo entender cómo puede haber un cristiano que se alegre mientras otro está sufriendo. Yo no puedo creer, yo no puedo, hermano, no cabe en mi mente cómo yo puedo ser parte del sufrimiento de otra persona. ¿Cómo puedo yo provocarle eso en la vida? Pero a veces yo pienso y digo, ay de aquel que haga tropezar uno de mis pequeños hijos. Ay de aquel. Y yo oro, hermano, para que cada uno de nosotros pueda vencer la batalla, nuestra batalla, la cual es considerada como la batalla más grande, que pueda vencer el yo. Que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros esta noche, hermano. Y que esta noche nosotros podamos ir de rodillas y pedirle al Señor que nos ayude cada día a hacer su voluntad y no la nuestra. Le invito a todo aquel que pueda que baje de rodillas, y los que no puedan por alguna razón, quizá pueden quedarse sentados o pueden pararse y vamos a orar. Eterno y buen Padre que vive en las alturas de los cielos,